Buenas noches para todos. Algunos que no saludé por allí. Mientras siguen saliendo los chicos, que son muchos, ¿no? Eso es bueno. Quiero traerles un tema que quizá no es de los más conversados o de los que más hablamos eh, en general, ¿no? Pero sin duda que es un tema muy importante, algo que nuestro mundo suele ver como normal, pero en la página de las Escrituras se define claramente como un pecado importante, grave, de peso. ¿M? El estándar del éxito en nuestro mundo es el millonario, ¿no? O el multimillonario, podríamos decir, ¿no? Ustedes me podrían nombrar Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla y otras empresas, ¿no? Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y tantos otros multimillonarios que los conocemos por las redes sociales y por diferentes informes, que son nombrados y son admirados como si fueran el sumum de lo que esta sociedad pretende alcanzar. La libertad económica para hacer todo lo que uno quiera, la acumulación de riquezas que tienen estas personas que le permitiría vivir cientos de vidas, ¿verdad? Con lo que tienen hasta el momento. Se podría alimentar sin duda todo un continente por varios años con lo que tienen algunas de estas personas. Pero esta realidad, cuando la vemos en los informes, no es denunciada en forma escandalosa, sino más bien comentada con aplausos. Son modelos exitosos, como de empresarios para nuestro mundo. Ahora, a nosotros los creyentes no nos cuesta demasiado pensar en estos hombres como personas de carácter miserable, ruin, ¿no? Pensamos en sus fortunas como Rico MacPato, ¿se acuerdan, no? Es como que nadaba allí entre monedas y dólares, y decimos, bueno, estas personas son realmente avaras, son avaros. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Es esta una actitud en la que pueden quedar solamente los súper ricos? ¿O nosotros también podemos caer en el mismo pecado? ¿Estamos expuestos a este riesgo? O peor aún, ¿hemos sido avaros? ¿O lo estamos siendo? ¿Saben? La avaricia es un pecado que sin duda ha contribuido a llevar a muchas personas a la condenación eterna, más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero también es un pecado que ha provocado la ruina espiritual de algunos creyentes, que han caído en la avaricia en forma despreocupada, sin darse cuenta de su gravedad. La avaricia se define, según la Real Academia, como afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Se la repito, la avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Algunos sinónimos: codicia, ambición, avidez, mezquindad. Ahora, ya cuando pensamos en la definición, hay algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si es el afán por poseer y por adquirir, no necesariamente se da en alguien que es rico. También puede ser avaro una persona que tiene para otros ojos poco, porque se trata de una actitud del corazón. Ahora, en relación a las posesiones, en realidad debemos ser cautos para definir lo que es la riqueza, ¿no? Ninguno de nosotros se puede calificar como millonario, sin duda, ¿no? Pero, ¿saben? Si vamos a un sitio donde viven súper ricos, bueno, sin duda nos vamos a sentir como sapo de otro pozo. No somos de ahí. Ahora, si nosotros vamos a un lugar de extrema pobreza, hay que ver cómo nos ven, ¿no? Gracias al Señor tuvimos como el privilegio como familia de estar en África, ahí en el 2017, y me acuerdo de las aldeas fuera de la ciudad donde estábamos, Luena, donde la pobreza realmente era extrema. Y cualquiera de nosotros, del equipo que estábamos allí trabajando o por lo menos visitándoles, sin duda que nos veían como ricos, ¿no? Si tenemos un sueldo, si tenemos agua potable,
luz eléctrica, un techo de material, comida en una heladera. Para ellos somos ricos, ¿no? Ni que hablar si tenemos un vehículo. En comparación con ellos, somos ricos y nos verían así. Así que por lo menos hasta cierto punto, esto de la riqueza podríamos decir que es cuestión de perspectiva. La avaricia en realidad en la Escritura se define como un pecado, una condición pecaminosa, en toda la Escritura, ¿no? En el Antiguo Testamento los jueces que debía elegir Moisés tenían que aborrecer la avaricia. Éxodo 18:21, ¿no? Los proverbios condenan la avaricia. Proverbio 28:16, por ejemplo. Profetas del Antiguo Testamento como Jeremías anunciaron al pueblo que el juicio sobre el pueblo venía, entre otros pecados, por la avaricia. Y que la avaricia traía otros pecados así, por ejemplo, el derramamiento de sangre. En Romanos capítulo 1, cuando Pablo enumera los pecados por lo cual viene el juicio de Dios sobre la humanidad, ahí está y aparece la avaricia. La avaricia es una manifestación de la carne que tenemos que hacer morir. Colosenses 3:5. Es una característica que descalifica a un siervo de Dios. 1 Tesalonicenses 2:5. Es incompatible con ser anciano. Eso está en 1 Timoteo 3. Y es algo propio de los falsos maestros. Dice 2 de Pedro 2:3, ¿no? Los avaros, miren lo que dice la Escritura, es muy, muy fuerte si se quiere, ¿no? Los avaros no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10, ¿no? Y en la lista donde dice que no heredarán el reino de Dios está colocada entre robar y emborracharse. Ser avaro. O sea, no es un pecado menor. Ningún avaro tiene herencia en el reino de Cristo, dice Pablo en Efesios 5:5. La avaricia es una característica propia de los hombres de los tiempos finales. 2 de Timoteo 3:2. O sea que la avaricia es algo que digo que si está en nosotros, nos puede arruinar espiritualmente. Es hermana de la ambición, de la codicia y del materialismo. Vivimos en un mundo materialista, ¿verdad? Un mundo en que tanto tienes, tanto vales. Un mundo en que las personas son utilizadas para obtener cosas. Y un mundo en que tener cosas, poseer, es una fuente de placer y de realización. Temu lo sabe, podríamos decir, ¿no? Mercado Libre lo sabe, ¿no? Los shopping lo saben y ahora van a empezar en este tiempo, más que nunca, a decir que teniendo esto está tu felicidad. Ahora, poseer cosas en algún momento parece que nos va a dar plenitud, ¿verdad? Y algunos minutos lo logra, hasta que empezamos a ambicionar la próxima cosa. Es una vorágine que siempre está dispuesta a hacernos correr atrás de eso que parece que necesitamos y logra hacernos correr, ¿no? Cosas, posesiones, riquezas. Y saben, el Señor Jesucristo habló mucho de las riquezas, habló mucho de las posesiones, más de lo que la mayoría de nosotros se da cuenta, ¿no? Hubieron en la historia del Señor Jesucristo, durante su ministerio, ricos que se encontraron con el Señor Jesucristo y que por amor a las riquezas se perdieron para siempre. El joven rico, ¿se acuerdan? Hubieron ricos que se encontraron con Cristo y que le recibieron como su Salvador y que la mitad de sus riquezas le dieron a los pobres. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Y hasta hubo un rico que, teniendo un sepulcro nuevo, lo prestó para el cuerpo del Salvador, José de Arimatea. Cristo habló de las riquezas y de nuestra relación con ellas. Tanto habló que es evidente que es un tema importante y que tenemos que ponerle un pienso, todos y cada uno de nosotros. Saben, varias parábolas del Señor se refieren a la avaricia y se refieren a la riqueza. Y vamos a pensar en dos parábolas que se refieren a esto. Una tiene como protagonista un rico y la otra tiene como protagonista al mayordomo de un rico. Ya los que saben de la Escritura saben de qué estamos hablando, ¿no? De ambas podemos extraer principios espirituales que son muy importantes y que pueden cambiar totalmente nuestra visión de la vida y de las posesiones. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Y así hay una parábola que se llama el rico insensato. La parábola bien importante
para leer y para estudiar. Dice en Lucas capítulo 12, estaba el Señor Jesucristo hablando de temas espirituales con la multitud, y dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Te le confieso que esta es una de mis parábolas favoritas, ¿no? Es, en tan pocas palabras, que dé una enseñanza tan aguda, es bien impactante, ¿no? Ahora, ¿en qué contexto la enseñó Jesús? Habían dos que se estaban discutiendo, por lo menos uno vino porque tenía un problema con una herencia, ¿no? Ahí tenía un trabajo ahí, algún hermano de la congregación, ¿no? Tenía un problema con una herencia y le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Era un pedido que esta persona le hizo al Señor Jesús. Le pidió que juzgara sobre un tema de una herencia, un tema material, un tema terrenal, un tema de una distribución de riqueza. A primera vista parecía que el pedido podía ser de recibo, ¿verdad? El Señor Jesús, con su autoridad, esta persona parece que su hermano no quería compartir la herencia con él. Bueno, podía ser de recibo el pedido, pero lejos de hacer lo que le pidieron, el Señor Jesús reprendió a este hombre y aprovechó la oportunidad para dar una enseñanza magistral y eterna. Hombre, ¿quién me ha puesto entre ustedes como juez o partidor? ¿Saben? Jesús no había venido a resolver escaramuzas terrenales, familiares. Jesús había venido a salvar a los hombres de sus pecados y de la condenación eterna. A eso había venido. No estaba para que los hombres prosperaran y cumplían con su sueño, ¿verdad? No vino a eso. Él vino a salvarnos. Y en ese contexto el Señor Jesús dice, miren, tengan cuidado, guárdense de toda avaricia. El peligro es real. Tengan cuidado. Guárdense del afán por poseer y adquirir riquezas. ¿Y por qué, Señor, nos tenemos que guardar de esto? Y aquí va un gran concepto, algo que tendríamos que grabarnos a fuego, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Leamos de vuelta las palabras del Señor Jesús. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué bueno que es escuchar la voz de Dios que te dice, no es por ahí. No es por ahí la cosa. La vida no es por ahí. Si te estás enfocando en las riquezas, en lo material, querido, le estás cerrando. No es por ahí. Y para ilustrar su enseñanza, a contracorriente del pensamiento de nuestro mundo, Jesús cuenta esta parábola. Y cuenta la parábola de este rico insensato. Y era un rico que era exitoso, ¿verdad? Para los cánones de este mundo. Era exitoso en lo material. Ya era rico, pero ahora por las circunstancias era aún más rico, mucho más rico. Dice acá que era trabajador, o sea que él lo que hacía era legal, lo que hacía estaba bien moralmente, era por su trabajo que se había enriquecido, no había ningún problema en cuanto a eso. Era por la providencia de Dios, lo favorable del clima, de la lluvia, sin duda, que su heredad había producido muchísimo. Él no le había robado a nadie, no había estafado a nadie. Era bueno en lo que hacía.
había problema con esto. ¿Se merecía disfrutar de su trabajo? ¿Qué le parece a ustedes? Y sí, parece que sí, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el problema con este rico? El problema no era tanto que fuera rico, sino que solo era rico materialmente. Solo había hecho tesoro para sí mismo y no para con Dios. Y al notar que tenía tanta abundancia y que había producido tanto su tierra, él tiene un soliloquio. Habla consigo mismo, habla con su propia alma, ¿verdad? Y dice, alma mía, ¿no? Alma mía, muchos bienes tienes, ¿no? Primero le dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Bueno, voy a hacer esto, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y esta palabra mí y mis se repite una y otra vez, ¿verdad? Mis frutos, mis bienes, lo mío. Es interesante eso, ¿no? Habla de sus posesiones. Él era muy consciente de sus riquezas. Encontraba, podríamos decir, deleite en las cosas que poseía. Encontraba su seguridad en sus riquezas. Y según su concepto, esta seguridad que tenía le permitía a su alma reposar. Pero esto, ¿saben? No es más y no era más que una ilusión, una farsa. Pues saben, queridos, el alma humana, no encuentra verdadero reposo en una cuenta bancaria ni en la abundancia de los bienes materiales. Estas cosas nunca van a poder llenar el alma. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El alma solamente lo puede satisfacer Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Esta persona hablaba consigo mismo. Él era el protagonista absoluto de su vida, ¿verdad? No había Dios en ninguno de sus pensamientos. Él no le agradece a Dios por las buenas cosechas. Él no piensa en bendecir a otros, ni en compartir con gente que tiene menos. Solamente piensa en sí mismo, piensa en sus riquezas, piensa en su satisfacción y en su seguridad. Y esto es lo que la avaricia produce en nosotros. Egocentrismo. Todo es para mí. Insensibilidad. No veo al que necesita. Por eso la Escritura dice que la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. El avaro solo piensa en sí mismo. El avaro ama el dinero, ama las cosas materiales. Ojo con decir amo tal cosa, y es una cosa. Sus riquezas son su Dios. Sirve a las riquezas porque éstas le brindan seguridad, aunque sea una seguridad ilusoria. Ahora, este hombre dejó fuera de la ecuación algo muy grande como para pasarlo por alto, y era su propia fragilidad. Era un ser humano, era un mortal, alguien sujeto a la enfermedad y a la muerte. Él podía retener su dinero, pero no podía retener su vida, no podía retener su alma. No era dueño de su aliento como lo era de su tierra. Así que siendo rico en lo material, era en realidad un indigente espiritual. No tenía nada para con Dios. Nada. Solo había hecho riquezas en esta tierra y para sí mismo. Su oportunidad había terminado y todavía no lo sabía. Pero había llegado el fin. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Hay una frase que habla de esto y me parece que es muy buena. Dice, quien provee para esta vida, pero no se preocupa por la eternidad, es un sabio por un momento, pero un necio para siempre. Vinieron a pedirle el alma y no la pudo retener. Y el Señor deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Lo que has provisto? ¿De quién será? Tanto que te esforzaste, tanto que juntaste. ¿De quién será? Todo lo que había ganado no se lo iba a poder llevar, iba a caer en manos de otros. Una vida sin sentido, ¿verdad? Un esfuerzo en lo material que iba a quedar inútil. Y la moraleja es muy clara. Así es, dijo el Señor, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es de necio, así es de vacío, así es de sinsentido
aquel que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales, sino en conocer a Dios y ser rico para con Dios. Qué importante esa conclusión, hermanos, ¿no? Amigos. A continuación, en este pasaje que no lo vamos a leer, el Señor le iba a enseñar a sus discípulos a depender de Dios para el sustento, para el vestido, a no vivir en ansiosa inquietud, a confiar en la provisión del Padre, buscando primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas que necesitaban serían añadidas. Y le dijo así: vendan lo que posean, den limosna, hagan bolsas que no envejezcan y tesoro en los cielos que no se agote, que no sea robado, que no sea estropeado. Hagan tesoros en el cielo, porque allí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Saben? A sus discípulos acá, a los 12, el Señor Jesús le pidió que vendieran todo. Ahora, no a todos le pidió el Señor que vendieran todo. Al joven rico sí se lo exigió, porque el joven rico adoraba las riquezas, eran su Dios. A Zaqueo alcanzó con la mitad. A las mujeres que lo seguían contribuían voluntariamente de sus bienes para los gastos del equipo, del grupo, ¿no? José de Arimatea prestó su sepulcro. Los creyentes de Jerusalén vendieron sus heredades, las heredades que tenían. Gallo tenía siervos y una casa para hospedar hermanos. Y cada uno es diferente. El Señor no les pide a todos que no tengan nada, pero sí nos pide a todos que dispongamos todo. El Señor no nos pide a todos que no tengamos nada, pero sí nos pide a todos que dispongamos todo. O sea, el concepto es este, ¿no? ¿De quién es lo que tenés? ¿De quién eres tú? ¿Tú eres dueño de todo o eres un mayordomo? ¿Tenés claro que tu vida le pertenece al Señor? ¿Sabés que lo que tenés es porque Él te lo dio? ¿Sos rico para con Dios o sos rico solamente para vos mismo? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Salomón pudo hacer ese experimento, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés dice que él probó con diferentes cosas y en un momento probó con las riquezas, ¿no? Y juntó y acumuló riquezas como nadie. Y dentro de otras cosas, después llegó a una conclusión. ¿Saben cuál fue la conclusión de Salomón? Todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, ¿no? Lo bueno de ese experimento es que se dio cuenta antes de morir, no como el rico insensato. Debes ser rico para con Dios, debes proveer para la eternidad. Así que ese es una gran moraleja, una gran enseñanza de este pasaje. Ahora, si hemos entendido que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, sino en ser rico para con Dios, ¿qué hacer con los bienes materiales? Todos los tenemos en alguna medida. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo manejarnos con los bienes sin dejarnos llevar de la avaricia, del materialismo de este mundo? Y saben, Jesús contó un poquito después otra parábola, especialmente para sus discípulos, que está en Lucas capítulo 16. Y vamos a ir ahí. Lucas 16, capítulo 16, versículo 1 al 13. Y esta es una parábola sorprendente, porque el Señor Jesús va a tomar una historia de un mayordomo totalmente condenable en su carácter. Pero de ahí va a sacar y destacar una característica en forma muy especial. Y dice allí Lucas capítulo 16. Dijo también a sus discípulos, esto no era para la multitud, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite.
y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sagacidad quiere decir astucia, perspicacia, capacidad para tener y tomar decisiones acertadas. En esta parábola también hay un hombre rico, extremadamente rico por lo que le debían sus deudores, ¿no? Extremadamente rico, ¿no? Y tenía un mayordomo que era administrador de todos sus bienes. No era el que le sacaba el abrigo a la gente que venía y la colgaba, ¿no? Era un administrador de todos sus bienes, de toda su fortuna. Una persona de confianza, sin duda. Muchas veces eran hijos de esclavos que habían nacido en la casa y vivían toda su vida ahí con la familia y eran casi considerados como parte de la familia. Ahora este mayordomo fue acusado ante el hombre rico como disipador de sus bienes. No dice la parábola si era una acusación con fundamento, pero parece que sí. Y también otra cosa que se deja entrever en la parábola era que el hombre rico no estaba físicamente ahí cuando él hacía sus cosas, ¿no? su tarea, porque oyó que este hombre hacía estas cosas y le mandó llamar cuando recibió ese reporte y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y sin permitir que él se defendiera, ya le anunció su despido y su expulsión de la familia. Y el despido era algo irrevocable aparentemente, ¿no? Aunque se le permitió que arreglara algún asunto pendiente. Y aquí también aparece otro soliloquio, ¿eh? Otra persona que empieza a hablar consigo mismo. Y dice, versículo 3, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y él mismo piensa, ¿no? No puedo cavar, no puedo mendigar, me da vergüenza, ¿no? Él había hecho esto toda su vida, era lo único que sabía hacer. No conocía otro lugar, siempre había estado allí. Y entonces, como si se le prendiera una lamparita, dice, ya sé qué haré, ya sé qué haré. Y deja claro su objetivo, cosa que es importante para entender el mensaje de la parábola, ¿no? Para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Ya sé qué haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y empieza a llamar a los deudores. Y dice, ¿vos cuánto debes? 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite es mucho aceite, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Y le dijo, acá escribí 50, la mitad, 50% de quita. Una fortuna, ¿verdad? ¿Vos cuánto debes? 100 medidas de trigo. También era la producción de un campo gigantesco, ¿no? Bueno, sentate acá, 20% de quita, ¿no? Eran tan grandes las deudas que las quitas eran muy suculentas, ¿no? Ahora la reacción que genera uno cuando lee esto dice, el Señor le va a dar como con un caño a esta persona. Pero dice, alabó el amo al mayordomo malo por su sagacidad. No lo alabó el Señor, ¿verdad? Lo alabó en la parábola el amo. Y no lo alabó por ser infiel, por ser un mal mayordomo, sino que lo alabó por ser sagaz, astuto, perspicaz, por tener la capacidad de tomar decisiones acertadas. Y esto es bien interesante, ¿no? Era un mal mayordomo, pero había sido inteligente en lo que había hecho.
porque de alguna manera se estaba asegurando su futuro. Él no quería quedar en situación de calle, en indigencia, y por medio de esta estrategia hizo amigos que le quedaron debiendo favores, ¿verdad? Que lo podían recibir en sus casas, porque él se había quedado sin casa. Lo podían beneficiar en el futuro. Y esta es la clave, ¿no? Que él estaba haciendo algo sagaz, inteligente, astuto, que le iba a beneficiar en un futuro. Y dice el Señor, porque los hijos de este siglo, o sea, los hijos que no son hijos de Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, que los creyentes. Son más vivos que nosotros, dice el Señor acá, ¿no? ¿Por qué? Porque saben tener estrategias para el futuro, saben hacer favores ahora que repercutan en beneficios en el futuro. A veces están más preocupados los que no conocen al Señor por cómo van a vivir los poquitos años que tengan después de su jubilación, que nosotros cómo vamos a vivir la eternidad, queridos. Y eso es una ironía que el Señor está destacando acá. El Señor no está destacando su infidelidad y lo sinvergüenza que era, ¿no? Que estamos de acuerdo que era un sinvergüenza, sino la sabiduría que tenía para proveer para cuando se le quitara la mayordomía. Y ¿sabes una cosa, hermano? Vos y yo tenemos una mayordomía y en un momento no la vamos a tener más. No la vamos a tener más. Y tenemos que utilizar lo que tenemos en forma astuta, sagaz, proveyendo para el futuro. Y a partir de este momento Jesús hace 3 exhortaciones prácticas en relación a nuestra actitud con las riquezas. Y piensa en relación a los demás, en relación a uno mismo y en relación a Dios en ese orden. Lo primero que dice el Señor acá, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es una frase que cuando yo la leí por primera vez, la verdad, no entendés nada, ¿no? Hay que profundizar un poquito acá. ¿Sabes una cosa? El Señor te plantea esto. Si vos usás sabiamente las riquezas que Dios puso en tu mano, sean muchas o pocas para el mundo, eso no importa. Si lo usás sabiamente, en pro del bien eterno de almas, un día esas mismas almas te pueden recibir en las moradas eternas. Y esto es muy especial, ¿no? El Señor te plantea, en vez de usar las personas para ganar cosas, usá las cosas para ganar personas. Poné tus bienes, es decir, los bienes que administrás porque no son tuyos, ponelos al servicio de los demás, al servicio de la obra, al servicio de Dios. Porque esta es la manera de pasar a celestial lo terrenal. Cuando dice pasarlo a cobre, dice por ahí. Esto es la manera de pasarlo a tesoros celestiales. Ayudar a los necesitados del pueblo de Dios, apoyar en el ministerio del Evangelio. Imagínate, ayudar con el Evangelio que se extienda a cierto lugar y hay unos veteranos que reciben el Evangelio y después, cuando vos llegues a los cielos, ellos te reciben, ¿no? Y gracias a ese aporte también que ayudó a que ellos recibieran el Evangelio. Así que lo primero que el Señor nos dice es que las riquezas materiales sean un recurso utilizado para el bien de los demás y sobre todo para su bien eterno. En segundo lugar, el Señor dice acá, mirá, todo pertenece a Dios. Tenés que ser fiel en lo muy poco. Y lo muy poco es el uso de las riquezas materiales. Todo pertenece a Dios y debemos pensar en nosotros mismos como mayordomos. Esto es una cosa que te cambia la cabeza, ¿no? De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1. Así que, queridos, no somos dueños, somos mayordomos. Somos mayordomos, administradores de lo que tenemos en nuestra mano. Y tenemos que ser fieles en cómo lo administramos. Y el Señor sabe esto y declara esto, ¿no? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si vos sos fiel en la mayordomía de las cosas materiales, Dios te va a poder confiar cosas mucho más especiales e importantes. Pero si en la mayordomía de lo material no sos fiel, tampoco te va a poder confiar cosas mayores. Hay personas que piensan así.
Si yo tuviera más, daría más. Pero no es cierto. No lo harías. Porque la clave está en el corazón, no en cuánto tengo. No es una cuestión de cuánto tienes, sino de actitud, de corazón generoso. No depende de las circunstancias, ¿no? La viuda pobre puso 2 blancas, todo lo que tenía. Una persona que tiene poco y lo gasta todo en sí mismo, no se va a volver desinteresada si se hace rica. Así que si no sos fiel con las riquezas injustas, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Si no sos fiel con el manejo de las cosas materiales, querido, ¿quién te va a confiar una vida? ¿Quién te va a confiar un apoyo del corazón de una persona? Esas cosas que tienen ecos inmediatos en la eternidad, la salvación de una persona, un grupo, traer al camino al extraviado. ¿Quién te lo va a confiar si no sos fiel en lo más pequeño? Si no sos fiel en lo ajeno, que es lo del Señor, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Dónde va a estar tu recompensa? Bueno, no va a estar. No va a estar. Lo que hacemos con nuestro dinero, con nuestras riquezas, de alguna manera revela el estado de nuestro corazón. Y esto es muy importante. Gastar nuestro dinero en cosas que no suman para la eternidad, en modas, en estatus, es malgastar recursos en vanidades, renunciando a riquezas eternas. Ojo, ¿no? Así que debemos administrar bien. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en tercer y último lugar, en relación a Dios, ¿no? Solo Dios merece el primer lugar de tu corazón. Y no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede. No se puede. O servís a Dios y usás las riquezas para lo eterno, o servís a las riquezas. No hay término medio. El Dios del materialismo, el Dios de las riquezas, quiere que le sirvamos de alguna manera, ¿no? Pero nosotros somos siervos del Dios vivo y verdadero. Él nos compró con su sangre y a Él tenemos que servir. El Señor nos quiere enseñar algo bien importante, ¿no? O servís a las riquezas o hacés que ellas te sirvan para otros fines, para fines celestiales. Si nuestro tesoro está en los cielos, nuestro corazón va a estar en los cielos. ¿Saben cuál es el antónimo? El antónimo, diría la maestra, ¿no? De la avaricia, la generosidad. Eso es lo contrario a la avaricia. El Señor lo dijo así en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor no es deudor de nadie. Si uno es generoso, el Señor está mirando. El Señor está mirando. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si lo que tengo es del Señor y yo soy mayordomo y puedo utilizar las cosas para bendecir a otros, allí está la clave de qué hacer con lo material. Así que cuánto nos desafía el Señor en estas dos parábolas, ¿verdad? Cuánto nos desafía. El creyente es alguien que reconoce que todo cuanto tiene es de Dios, que agradece a Dios por lo que tiene, sea mucho o poco ante los ojos del mundo, que administra como buen mayordomo sus bienes con la mirada puesta en el cielo, para los otros, para la obra, para Dios. Es generoso, es agradecido, es buen mayordomo, bendice a otros, apoya la obra, sabe que esto suma en los cielos. Así que, querido, sé rico para con Dios. Sé buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Invertí en la eternidad. Hacé tesoros en los cielos. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.